No dejes que las dudas secuestren tu corazón, ni que la incertidumbre te agobie. Confía, ten fe y pídele a Dios divino. Él nunca nos abandona. Confía en Dios especialmente en esos momentos difíciles. Comparte con mi amado Señor, ese Señor maravilloso que nos ama infinitamente. Es mi amado Señor, tu amado Señor, nuestro amado Señor, quien en esta madrugada nos ha llamado para compartir con Él. Precisamente son momentos hermosos por lo mismo, porque Él está entre nosotros. Se ha tomado el trabajo de venir, de despertarnos, de llamarnos y de sentarse a compartir estos minutos con nosotros para alimentar nuestra fe, para acrecentarla, para hablarnos, para escucharnos, para vivir estos momentos maravillosos. Así que, hermanos, hermanas, vivamos en esta madrugada con nuestro amado Señor Jesucristo una experiencia celestial en donde podamos comprender lo que es la fe. ¿Cómo hago para que cada día aumente, para que sea más fuerte, para que sea una fe inquebrantable? Así que les doy la bienvenida. Muchas veces decimos, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe en ti. Podríamos preguntarnos en esta madrugada entonces, hermanos, ¿qué es fe? La palabra de Dios es clara y contundente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo creo en ti. Profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. De ese versículo y otros versículos de las Escrituras, encontramos muchos hombres que se declaraban cristianos porque hacían lo que manda la palabra de Dios. Entonces podríamos pensar, hermanos queridos, que estos hombres eran verdaderos creyentes en Dios y pues que serían bendecidos por el Señor de verdad. Hermanos, nos podríamos cuestionar en este momento, aquellos que creen en Dios, que conocen la Biblia bien, que trabajan y se sacrifican para el Señor, ¿no tienen una fe verdadera en Él? Aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él. Lo que deben hacer para hacer conforme a su corazón la fe es que esta debe ser verdadera en Dios, hermanitos. Y esto significa que la gente experimenta sus palabras, sus obras, sus vivencias con base en la creencia de Dios. Ese Dios que tiene soberanía sobre todas las cosas creadas y por lo tanto la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de Dios como el único ser superior o supremo. Entonces, hermanos, tener fe en Jesucristo significa confiar en Él de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande, porque al depositar nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en sus discípulos obedientes a Él. No basta con creer, porque, hermanos, Satanás, el demonio, también cree en la existencia y en el poder de Dios nuestro Padre. Es más, tiembla ante su palabra. Lo que el Señor nos está pidiendo es que le creamos a Él y creamos en su palabra. Así es como el Señor nos pide que sea nuestra fe. Y solo creemos en Él y le creemos a Él,
cuando practicamos y predicamos la palabra de Dios y creemos en sus promesas, entonces así se puede decir que creemos en Dios. No es fácil, pero tampoco imposible. Concluimos entonces en esta madrugada que la fe es la creencia, la confianza, el sentimiento en Dios. Esa fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad, que demuestren que se cree en Dios. Hermanos, la palabra proviene del latín, que es fides y significa lealtad, felicidad. Esa palabra fe proviene de ese latín, fides, y significa eso, lealtad, fidelidad. Miren cómo en el Antiguo Testamento nos habla Dios de la fe. En Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice el Señor: por eso así habla el Señor. Miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. El que tenga fe no vacilará. Y luego, en Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, dice el Señor: que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón, y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Fe y lealtad. Y el Señor nos dice: átalas a tu cuello, y luego escríbelas sobre la tabla de tu corazón, para que halles el favor y la aprobación de Dios. Hermanos, en Eclesiástico capítulo 5, versículo 12, el temor del Señor es el comienzo de su amor, y es por la fe que uno empieza a unirse a Él. Pero, hermanos queridos, también en el Nuevo Testamento viene Jesucristo, nuestro Señor amado, a partir la historia en dos, y nos habla de la fe con parábolas y mensajes muy claros. ¿Y por qué digo que parte la historia en dos? Porque quedan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él lógicamente viene a ratificar lo que Dios inspiró a los profetas y a los que escribieron el Antiguo Testamento. Pero nuestro amado Señor Jesucristo viene a transformar muchas cosas en el amor. Sigue la misma ley, pero en el amor de Cristo. Entonces, dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Fe, hermanos, fe es lo que nos está haciendo falta. Y nos sigue contando Mateo en el capítulo 17, versículo 20. Dice que Jesús les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Y sigue Mateo hablándonos de la fe, y en esta oportunidad es en el capítulo 9, versículo 2. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y camina. Necesitamos creer en Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas. Eso es fe. Y nuevamente Mateo en el capítulo 21, del 21 al 22, Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que podrán decir a esta montaña: retírate de ahí, arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en oración con fe, lo alcanzarán. Esas palabras son claves, hermanos. Y esto ya
aparte de ser palabra de Dios, es promesa del Señor. Todo lo que pidan en oración con fe, lo alcanzarán. Y nuevamente Marcos nos sigue hablando de la fe. En el capítulo 11, versículos 22 al 23, Jesús respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Lo dice como Mateo nos lo acaba de describir, pero con sus propias palabras. Marcos nos dice: si pedimos sin vacilar, sin dudar en su interior, aclara él, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Hermanos, por eso les digo que no es fácil, porque muchas veces estamos creyendo con el corazón, pero dudando con nuestra mente. Y miren luego lo que le dijo a Tomás en el capítulo 20 del libro de Juan, 27 al 29. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús entonces le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Hermanos, fe quiere decir que no importa lo que está delante de mí o de ti. Si Dios está con nosotros, nada importa. Necesitamos creer, hermanitos, y confiar en el Señor. Siempre les he hablado de las promesas, de esas promesas maravillosas que el Señor nos ha regalado en su palabra. Hermanos míos, no basta solamente con acercarnos a la oración, no basta solamente con leer la palabra, no basta solamente con ir a la Santa Eucaristía o con orar el Santo Rosario. Tenemos que creer, hermanos, escudriñar la palabra de Dios y ver cuántas promesas, cuántas enseñanzas, cuántas cosas maravillosas el Señor ha dejado por medio de su palabra para que nosotros podamos tener calidad de vida. Desafortunadamente, por eso muchas veces el Señor nos llama sepulcros blanqueados, porque andamos con una camándula en el pecho y muchas veces con el rosario en la mano. Y estamos en grupos de oración, en vigilias, en ayunos. Pero cuando se trata de tener fe, de creer en la obra y en la palabra de Dios, ahí nos cuesta, hermanos. Entonces, el Señor nos dice en esta madrugada: permanezcan firmes en la fe. No dejen nunca que las dudas secuestren su corazón, ni que la incertidumbre los agobie. Confíen en mí, dice el Señor. Confíen en mí. Mantengan sus sueños vivos. Comprendan que para lograr cualquier cosa requiere una fe absoluta en Dios Todopoderoso y creer en sí mismo. Debemos tener visión, trabajar duro, tener determinación y dedicación. Y recuerden, hermanitos, que todo es posible para el que cree. Hermanos míos, muchas veces tenemos que nosotros mismos luchar contra esa incredulidad, contra esos pensamientos negativos, absurdos que muchas veces llegan, en especial cuando estamos en oración. Y entonces le estamos declarando nuestro amor al Señor y sentimos el pecho que arde, pero comienza nuestra mente a divagar, a pensar: ¿será que sí me está escuchando? ¿Será que sí me va a dar lo que le estoy pidiendo o lo que estoy necesitando? ¿Será que sí voy a alcanzar del Señor esta bendición o este milagro? Y es ahí cuando comenzamos a dudar del poder de Dios. Les cuento a grandes rasgos que al día siguiente de haber enterrado a mi hija, la enterramos un sábado,
A las 4:30 de la tarde más o menos, a las 3 comenzó la Santa Eucaristía. Al día siguiente se imaginarán lo que estaba sintiendo. No podría con palabras explicarles el sentimiento, no tiene nombre lo que yo estaba experimentando en ese momento. Además, porque realmente, hermanos, comprendo mucho a aquellas personas que viven un duelo que los sorprende. ¿Y por qué los sorprende, digo yo? Porque en un instante estaba vivo y al otro momento estaba muerto. Es diferente ese duelo cuando nos vamos preparando psicológicamente en medio de la enfermedad. Entonces ahí muchas veces hay familiares que oran por sus seres amados y le piden al Señor que tenga misericordia y que los lleve a descansar para que ya no les duela más, para que ya no sufran más. Pero en este caso, en mi caso, entregué a mi hija viva a los médicos y a la 1:30 me la devolvieron muerta. Por esa razón, yo sentía en mi corazón en ese momento que estaba devastada del dolor. Y entonces, hermanos queridos, tuve como una vivencia en donde prácticamente sentía la voz del enemigo diciéndome: ¿ese es tu Dios, el que tanto predicas, el que dice que te ama, ese que te ha quitado a tu hija? Eso en mi mente revoloteaba como una mariposa, esos pensamientos. Pero increíblemente del otro lado, a mi derecha, veía como un ángel, sentía la presencia de un ángel. Y ese ángel me decía: Dios te ama, solo confía en Él. Hermanos, entonces en ese mismo instante pensé, esta otra persona o esta otra voz que estoy escuchando es el devorador queriéndome robar la gracia del Señor, la gracia. En ese momento ya no puedo decirles que estaba orando con fe, pero no quería perder la gracia de Dios en mi vida, porque yo ya lo había conocido, solo que no había sentido tan grande su poder como lo sentí en ese momento de prueba. Es ahí, por eso les digo que es en el dolor, en la angustia, en la enfermedad o en la prueba, donde en verdad conocemos al Señor, donde en verdad sentimos sus abrazos, sosteniéndonos, su amor, su dulzura. Él nos habla, nos manda mensajes, Él está atento, llora con nosotros. Y en ese momento, cuando entonces escuchaba esa voz de mi mano derecha, diciéndome: Dios te ama, solo confía, empecé a repetirle sin fuerzas, porque no las tenía: yo sé que me amas, y yo también te amo, Señor. Yo sé que me amas, y yo te amo. Y lo repetía constantemente: te amo que esté pasando por este dolor. No entiendo nada, no sé para qué, no sé qué pasó, no sé qué salió mal, pero yo te amo y sé que me amas. Y se lo repetía y lo repetía constantemente. Creo que pasaron horas enteras metiéndome yo misma con mis palabras en mi mente que Él me amaba a pesar de ese sufrimiento. Hermanos, y esas palabras ganaron. Y salí victoriosa de ese combate espiritual en ese momento. Y empecé a repetirle todo el tiempo: tú me amas, yo lo sé y yo te amo. Sé que me amas y yo te amo. Y en ese instante, hermanos, con fe, comencé a repetirlo. Y empecé a sentir como un bálsamo sanador que pasaba por esas heridas que tenía, no solamente en el alma, en mi cuerpo, en mi corazón. Y empezó a fortalecerme. Empecé a sentir fuerzas de levantarme, de salir, de seguir adelante, hermanos. Porque las palabras tienen poder y porque aquellas personas que oran con fe son escuchadas. Así que en ese instante yo no le permití al sufrimiento, a la duda, al temor, al enemigo, porque eso es el enemigo. Las dudas, el miedo, el temor, la ansiedad, eso es el enemigo, haciendo que nosotros
nos desesperemos y perdamos la confianza en el Señor. En ese momento que fue el más crítico, ha sido el más crítico de toda mi vida, hermanos. Ese instante en el que me sentía sin piso, fue en ese momento donde no le permitía la duda, ni le permitía al enemigo que secuestrara mi corazón, sino que en medio de ese dolor confié en Dios, confié en su poder, confié en su voluntad. No sabía para qué. ¿Por qué tanto dolor? ¿Para qué me iba a servir ese momento? Pero confié en Él y me levantó. Yo sí creo en la resurrección de los muertos. Me resucitó en ese instante. Yo creo en ese Dios vivo, en ese Dios maravilloso que hace ver a los ciegos, porque me hizo ver, hermanos, con la fe, me hizo ver que tener fe en el Señor no es esperar que Él me dé lo que yo estoy pidiéndole, sino confiar en Él en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, por difícil que esté la situación, confiar en Él. El Señor hace caminar a los paralíticos, claro que sí, porque a mí me hizo caminar en ese instante. Mi cuerpo no tenía fuerzas, hermanitos, me dolía todo, pero el Señor me levanta y me manda a misionar y a dirigir retiros de duelo. Y yo con mi corazón en cuidados intensivos y Él mandándome a dirigir retiros de duelo. Así que Él levanta al paralítico también y hace que se mueva. Vamos, levántate que no te puedes quedar ahí en la lona. Hay que seguir adelante. Confíen, yo sé lo que hago, dice el Señor. Así que debemos mantener nuestros sueños, nuestra ilusión viva en el Señor, hermanos. No dejarnos derrumbar jamás, porque Él está ahí, a nuestro lado, obrando maravillas. Y hay momentos difíciles, pero nuestro amado Señor nos dice, confíen en mí. Él sabe el por qué y el para qué. Así que lo único que debemos pedir, hermanos, en esta madrugada es que esa fe que tenemos hoy en las manos del alfarero sea moldeada. Que hoy nuestro amado Señor Jesucristo la fortalezca, la moldee de tal manera que sea una fe a toda prueba. Que nosotros podamos ser esos servidores del Señor, esos discípulos, esos apóstoles del Señor que llenos de fe van por el mundo hablando del Señor y mostrando su grandeza y su poder, porque no es solamente creer en que Él existe. Ya sabemos que fe no es creer en Dios. Fe, hermanos, es creerle a Dios y creer en su palabra y en sus promesas. Eso es fe. Que el mundo se está derrumbando a pedazos. Sí, yo creo en Dios. Él sabrá qué hacer con nosotros. Si vivimos, vivimos para alabar a Cristo. Y si morimos, morimos para volver a sus brazos. Así que, qué afán, hermanitos. Fe es creer absolutamente en lo que dice la palabra del Señor y confiar en Él por difícil que sea la prueba. Y creo que es ahí donde empezamos a dudar, ¿verdad? Donde empezamos a perder el equilibrio espiritual. Y por esa razón, en esta mañana, entonces nos disponemos completamente. Yo les pido, por favor, hermanos, que le digamos en verdad desde lo más profundo del corazón, Señor, aumenta mi fe. Mira que sin ti no puedo caminar. Mira que sin ti no puedo sostenerme. Mira que tú eres mi todo, Señor. Aumenta mi fe. Ven a mí y permite que sea tan grande como un grano de mostaza, Señor, para yo poder decirle a los montes o a los cerros, a las montañas, que se muevan, que se quiten. A las montañas de las dudas, a los cerros de la tristeza, a las montañas de los problemas, de las dificultades. Aumenta mi fe, Señor, y permíteme creer absolutamente en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que se glorifique en nuestras vidas, el que es grande, poderoso, amoroso. Señor, haz
Haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. O sea, Señor, en pocas palabras, que esa aportación personal, que es mi sí, que esta opción que tengo de tomar la decisión de creer o no creer, que en esta madrugada, Señor, yo pueda decir con el corazón lleno de amor y lleno de tu gracia, yo creo en ti, Señor, y creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo que eres un verdadero caballero que cumples lo que has prometido. Hoy abro mi corazón. Hoy me abandono en ti completamente, pidiéndote, Señor, que entres y que obres de tal manera en mi vida, Señor, que te puedas sentir orgulloso de mí. Que yo sea, Señor, una vasija limpia, pura y llena de tu gracia. Ya he pasado por tus manos de alfarero, Señor, y tú has venido moldeándome. Solo falta ese detalle, Señor, que es aumentar mi fe. Mira que en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de los problemas, en los momentos de enfermedad o de escasez, Señor, flaqueo, me derrumbo. Y es porque me falta tener esa fe absoluta en ti. Creer, Señor, en que tú estás ahí, que me lo has prometido y que lo estás cumpliendo, que lo vas a cumplir. Haz que mi fe sea cierta, Señor. Ayúdame, Señor, para que esa fe esté a prueba de todo. Que yo pueda interiormente, espiritualmente, Señor, poder sentir esa presencia tuya, esa luz que me conforta, Señor, esa paz que llena completamente la vida del ser humano que está lleno de ti. ¿Cuántos santos han vivido, Señor, esa paz? ¿Cuántos santos han sido guiados por esa luz? ¿Cuántos han sentido, Señor, que tú les das el sosiego, la calma, la tranquilidad, aún en medio del caos, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad? Tú has estado ahí. Por eso, en esta madrugada, Señor, tengo la seguridad, la fe, la certeza, Señor, que tú estás escuchando nuestras oraciones. Sabes que te necesitamos, tú lo sabes. Haz que mi fe sea fuerte, Señor. Que no tema a las contrariedades, a los problemas, a los múltiples sacrificios, dificultades, todo lo que tengo que hacer en esta vida, Señor, porque tú sabes que hay muchas cosas que en este momento están atormentando la humanidad. Señor, llena nuestra vida de ti. Señor, en medio de las adversidades, haz que podamos sentirte, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar siempre dispuestos en esos instantes a darte la gloria. Tú conoces nuestro corazón y sabes que es un corazón que te ama, pero también conoces nuestros pensamientos. Por favor, Señor, quédate con nosotros en todo instante. Ayúdanos, permítenos conocer siempre tu palabra y tu verdad. Que en esos instantes, amado Señor, puedas tú revolotear con el poder de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, haciéndonos sentir, Señor, esa fuerza, ese poder tuyo. Que jamás
experimentemos el temor que experimentaron en la barca los discípulos, que nosotros podamos en ese instante sentirnos llenos de ti, de tu fuerza, de tu poder, que tú nos tomas de la mano y que caminas con nosotros, que nos llevas, Señor, a donde tú sabes que está la paz, la calma. Haz que nuestra fe, Señor, sea una fe gozosa, una fe llena de paz, de alegría, una fe, Señor, inquebrantable, que donde quiera que vayamos, nosotros podamos poner ese granito de mostaza en aquellos que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de tristeza, por momentos de angustia. Señor, que mi fe sea tan grande, tan llena de luz, que pueda irradiar a todos aquellos que están a mi alrededor. Haz que mi fe, Señor, sea una fe activa, una fe llena de caridad, una fe llena de amor, que sea la oportunidad para llevarte, Señor, a tantos corazones vacíos y que necesitan de ti. Hay tanto sufrimiento en este momento, Señor, tantos hermanos que necesitan de ti. Por favor, Señor, entra también en sus corazones, en especial, Señor, los que hacen parte de mis afectos, mi familia. Sufre, Señor, llora, les duele. Entra en ellos, Señor, en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Por favor, amado Rey, ven a nosotros en esta madrugada, porque estamos aquí, confiados en ti, Señor, sabiendo que tú obras maravillas. Y nuestra fe en este instante, Señor, está como la bolita de barro en las manos del alfarero. Así está nuestra fe en este momento, Señor, en tus manos, pidiéndote que seas tú, amado Rey, quien obre y quien la moldee según tu voluntad. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.